se nos pide que encontremos los puntos que trisecan la línea a segmento dentro de los puntos -3,6 y 9,-3. Observe cómo ya he esbozado el segmento de línea en el plano de coordenadas. Los puntos que trisecan un segmento de línea serían los puntos del segmento de línea, donde si cortamos la línea a segmento en esos puntos, crearía 3 segmentos de línea más cortos, todos con la misma longitud. Así, por ejemplo, para el segmento AB, un punto podría ser este punto aquí. Vamos a llamarlo P1. Y el segundo punto podría estar, digamos, aquí. Lo llamaremos punto P2. Donde si cortamos la línea en estos dos puntos, crearía 3 segmentos de carril todos con la misma longitud, o podemos decir la longitud del segmento de línea AP1. Tiene la misma longitud que el segmento de línea P1-P2, que tiene la misma longitud como segmento de línea P2-B. Para determinar los pares ordenados para P1 y P2, empezaremos por determinando el cambio de X, y el cambio de Y del punto A al punto B y luego dividiremos esos cambios por 3. Para determinar el cambio de X, y el cambio de Y del punto A al punto P1, del punto P1 al punto P2, y del punto P2 al punto B. Vamos a etiquetar el punto A X1, y 1. Y punto B X2, y 2. El cambio de X es igual a X2 menos X1. El cambio de Y es igual a Y2 menos Y1. X2 menos X1 es 9 menos 3. Que es igual a 9 más 3, lo que equivale a 12. X aumenta en 12 del punto A al punto B. Delta Y es igual a Y2 menos Y1, lo que nos da menos 3 menos 6. Que es igual a menos 9, y disminuye en 9 del punto A al punto B, y ahora vamos a dividir estos cambios por 3 porque estamos buscando los puntos que trisecan el segmento de línea. El cambio de X dividido por 3 es 12 dividido por 3, que es 4, y delta Y dividido por 3 o el cambio de Y dividido por 3 es menos 9 dividido por 3, que es igual a menos 3. Ahora sabemos que el cambio de X es 4, y el cambio de Y es negativo 3 de A a P1, de P1 a P2 y de P2 a B. Para mostrar esto, comenzando por el punto A, si el cambio de X es 4, iríamos a la derecha 4 unidades. Debido a que el cambio de Y es menos 3, bajaríamos 3 unidades. Para encontrar el par ordenado para P1. De P1 a P2, haríamos lo mismo. Iríamos 4 unidades a la derecha porque el cambio de X es 4 positivo, 3 unidades abajo porque el cambio de Y es menos 3, y solo para verificar si vamos a la derecha 4. Y bajamos 3 de nuevo, estamos en el punto final, punto B. Y ahora vamos a calcular el pares ordenados para P1 y P2. Para encontrar el par ordenado para P1. Empezamos en el punto A, así que X es menos 3, y luego sumamos delta X dividido por 3, que es 4 positivo. La coordenada Y comienza en 6 y luego disminuye en 3, así que sumamos menos 3. Que nos da P1 tiene una coordenada X de menos 3 más 4, una positiva y una coordenada Y de 6 más menos 3, que es positivo 3. Y ahora para encontrar el par ordenado para P2, teníamos delta X dividido por 3 a la coordenada X de P1. Y añadimos delta Y dividido por 3, o menos 3, a la coordenada Y de P1. Así que P2 tiene una coordenada X de 1 más 4, y una coordenada Y de 3 más menos 3. Simplificando, la coordenada X es 5 y la coordenada Y es 0. Y nuestro segmento sí verifica este resultado. Observe cómo P1 tiene un par ordenado de 1,3. Y P2 tiene un pedido par de 5,0. Espero que esto te haya resultado útil.